Eterno y maravilloso Dios, en esta mañana tu iglesia se presenta para que tú, Señor, puedas visitar a cada uno de nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, quita toda distracción, quita toda preocupación que pueda haber en nuestras vidas y permítenos escuchar tu voz. En esta hora te invitamos como el personaje principal en esta reunión. Acompáñanos y da tu bendición sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Los invito para que abran sus Biblias. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Éxodo, capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Les invito para que doblemos las rodillas para presentarnos ante la presencia de nuestro Dios Jehová. Eterno Dios, que mora en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de acercarnos por medio de la oración. Te damos las gracias porque has cuidado de la vida de cada uno de nosotros, porque su amor es inmenso. Eres paciente para con cada uno de nosotros. Y te decimos, Señor, una vez más, gracias. Gracias. Gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. Derramó su sangre para darnos la salvación, la vida eterna. Hoy, Señor, nos da la oportunidad de acercarnos a ti para escuchar una porción más, un mensaje más. Quizás este sea el último mensaje que muchos vamos a escuchar, pero que este mensaje que sea inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje que trae tu siervo, el ministro, úngele con el poder del Espíritu Santo, Señor, y permítenos tener una mente abierta para recibir ese mensaje. Oh Padre, también que la bendición descienda sobre cada uno de nuestros amigos que hoy nos acompañan, Señor, que han venido para recibir el pan espiritual. Que hoy sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Que un día no muy lejano nuestros amigos den ese paso de recibir en su corazón a tu Hijo Cristo Jesús. Oh Dios, también bendice las manos bondadosas, las manos generosas, todos aquellos que en estos momentos se van a depositar los diezmos y las ofrendas, para que haya abundancia, como dice su palabra. Y permite, Señor, que en nuestros hogares haya el gozo y la felicidad que tanto así nosotros anhelamos. Bendice los hogares, cada esposo, a cada esposa, y nuestros hijos también, Señor, bendícelos. Todo, Señor, lo dejamos bajo tu dirección, bajo tu cuidado y bajo tu protección. Y todo lo hemos pedido, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos sacrosantos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, feliz sábado. Qué bendición poder disfrutar otro sábado más en esta tierra. Amén. Y este himno expresa muchos de los deseos que tenemos como hijos de Dios, que cada momento por Cristo es que podemos vivir. Y como lo expresaba también, dice que cuando en su gloria podamos verle, ya de ahí en adelante poder disfrutar de la eternidad con el Señor.
En esta hora quiero mencionarle algunas cositas y de unos saludos especiales. Primero quisiera saludar y darle una bienvenida a nuestros amigos del Ministerio de Sordos, porque no sé si se han dado cuenta, es un ministerio que está participando con nosotros y queremos ser una iglesia en donde para ellos también haya esperanza. Amén. Entonces, un saludo para ellos. También saludamos y quiero saludar de manera especial a un hombre de Dios que me vio crecer y que en esta oportunidad, después de tantos años, no lo veía, después de como 3, 4 años, no lo veía, el hermano Evangelio Amado, el papá del pastor Evangelio Amado. Hermano Evangelio, Dios le bendiga. Un instrumento de Dios que ha servido a la iglesia durante muchos años y que pues después de tanto tiempo lo vuelvo a ver. Quisiera también saludar a la hermana Rosa, ¿cierto? La hermana Rosa que está cumpliendo 90 años, ¿cierto? 90 años. Dios la bendiga, hermana. El Señor la ha sostenido durante todos estos años. Quisiera ver la mano de los familiares que han venido, levantando su manita. Ok. Ustedes también son bienvenidos a la casa del Señor. Así que siéntanse como en casa. Y todas las visitas y amigos y hermanos, esta también es su casa. Así que esta hora es para disfrutar de la comunión con el Señor. Amén. Quisiera invitarlos para que podamos orar y pedir la intervención del Señor. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos. Amante y buen Dios, Señor, gracias, porque solo por ti es que podemos tener vida, porque solamente por el poder de tu palabra podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En esta hora queremos abrir tu palabra y queremos invitarte para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos hables. Que en la distracción, que ni los problemas, nada de lo que vamos a hacer pueda de pronto distraernos, sino que nuestra mente esté dispuesta a escuchar en esta hora lo que tú tienes para nosotros. Guárdanos y bendice a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera en esta hora compartir un tema y lo he titulado El pecado silencioso. Antes de empezar, recordé algo que es, hoy casualmente, o por las cosas de Dios, estoy cumpliendo 1 año de estar trabajando en la iglesia de Sotomayor. Así que agradezco y doy la honra y la gloria al Señor por eso. Y precisamente un sábado, este mismo sábado del año pasado, el primer sábado de mayo, estaba predicando. Y pues el Señor, después de 1 año, pues otra vez nos permite el mismo día poder compartir la palabra del Señor. El pecado silencioso. Entonces quisiera empezar a mencionar, según la Real Academia, ¿qué es pecado? ¿Sí? Para muchos hay un concepto de lo que es el pecado, y según la Real Academia dice que es exceso o defecto en cualquier aspecto. También dice cosa que se aparta de lo recto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Nosotros por tradición hemos escuchado los pecados capitales. ¿Sí? ¿Ustedes los han escuchado? Y se dice que estos pecados capitales son la lujuria, la ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y la gula. Y pues debemos luchar en contra de ellos. Sin embargo, queremos en esta hora mencionar cuál es el concepto de la Biblia sobre el pecado. ¿Qué quiere decir Dios cuando habla del pecado? Y para eso pues vamos a ver algunas cositas. Entonces, por ejemplo, el concepto de pecado en algunas otras religiones, por ejemplo, el bahaísmo, dice que los seres humanos son considerados naturalmente buenos. O sea, el ser humano es bueno y fundamentalmente es un ser espiritual. El budismo no reconoce la idea detrás del pecado. ¿Qué dicen ellos? Sino que creen que el principio del karma, por lo que el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la codicia, la ira y la ignorancia. Entonces, ustedes saben, hoy día ronda un
un término muy común y que hasta los mismos cristianos utilizan, que es el karma. Esto viene de la idea budista, ¿sí? Y es hasta un término que en su contexto budista es espiritismo. Y se habla de que el karma es algo que usted hizo algo, tiene una consecuencia, causa, efecto. Entonces los budistas dicen que el pecado es simplemente la consecuencia de la codicia, la ira y la ignorancia. El hinduismo dice, se utiliza a menudo para describir las acciones que crean karma negativo por violar los códigos morales y éticos, que automáticamente trae consecuencias negativas. El Islam enseña que el pecado es un acto y no un estado del ser. Ok, entonces he traído 3 términos que utiliza el hebreo en la Biblia, o se utilizan en la Biblia, para mencionar y dar una enseñanza de qué es pecado. Entonces aparecen 3 términos en hebreo. El primero es agón. ¿Cuál es? Ok, entonces si usted le dicen el término en pecado, el término hebreo que aparece en la Biblia, uno de los 3 términos, el primero es agón, ya usted sabe eso. ¿Qué significa agón? En palabras del español significa iniquidad. Entonces dice que indica una ofensa o torcedura intencional o no en contra de la ley de Dios. Es decir, es torcerse. La palabra agón en su original significa torcerse. Pero eso traducido al español en palabras nuestras es iniquidad. Ahora, hay otro término, hatat. El término hebreo es hatat, que en traducción normalmente se traduce como pecado. ¿Y qué significa la palabra en sí? Errar en el camino o no dar en el blanco. Ya vamos a ampliar un poco sobre esto. Y el otro término es pesha, que significa rebelión. Y dice, expresa la verdadera naturaleza del pecado. Pecado por rebeldía. El pecado como un acto de rebelión contra el pacto describe a los seres humanos como poseedores de un espíritu hostil hacia Dios. Este fue el pecado que cometió Satanás. Y dentro de esos 3 se considera el pecado más grave, porque es la rebelión directa contra Dios. Es encarar a Dios y decirle, no acepto lo que tú enseñas, o no acepto tu voluntad. Ahora, viéndolo desde una forma más específica, dice que agón viene la palabra agua, que significa doblado. Cuando algo está doblado, doblegado, torcido, pervertido, torcer o perverso. Agón presenta el pecado como de 3 formas, como perversión de la vida. Es decir, este pecado es cuando usted se tuerce fuera del camino. En cuanto a la perversidad de la verdad, dice, es decir, torcer hacia el error. Entonces, y la tercera dice, perversidad de la voluntad, doblar la rectitud a la desobediencia deliberada. Entonces, en pocas palabras, agón significa torcerse, ya sea del camino, torcerse del mensaje, de la verdad, salirse, ¿sí?, de lo original. Y para no ampliar, bueno, vamos a ver, hatat dice, en la ley, que en las partes legislativas del Pentateuco, es decir, cuando se habla de leyes, dice, la palabra fundamental para el pecado es hatat. Es decir, siempre que se hable de la ley, se utiliza el término hatat. Y es decir, el blanco, la norma, era en la mente de los autores israelitas la alianza del Sinaí. Significa literalmente errar el blanco, es decir, incumplir la ley de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una creencia, y la creencia ¿cuál es? Que la ley de Dios se nos dio, ¿para qué? Para cumplirla. Pablo establece que la ley de Dios es como un espejo. ¿Qué hace el espejo? ¿Cuál es la función del espejo? Mostrar mi condición. Si de pronto estoy mal peinado, si estoy de pronto con, ¿cómo se le decimos? Lagañas.
o de pronto con mugre, o de pronto no estoy bien presentado. El espejo me muestra mi condición, pero no me cambia mi condición. ¿Qué hace el espejo? Me muestra mi condición y me enseña que debo hacer un cambio. Entonces la ley muchas veces nos critican a nosotros que porque pensamos que la ley nos salva, y la ley no nos salva. La ley tiene la única función de mostrarnos nuestra condición y llevarnos al que nos puede ayudar, y ese es Cristo Jesús. Entonces dice que en Proverbios 19:2 se da el ejemplo del viajero precipitado que se desvía de su camino por no fijarse en las señales de la carrera. Es decir, a nosotros como hijos de Dios, cuando Dios estableció el pueblo de Israel, ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés que debía subir al monte Sinaí. ¿Para qué? Para darle las ordenanzas, sus leyes morales. Y los israelitas y nosotros hoy debemos mantener nuestra mirada en la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden y Él pone leyes. Y dentro de sus leyes están los mandamientos. Y estos mandamientos, el incumplirlos, el desviarnos, dice la Biblia, estamos cometiendo el pecado hatat. ¿Ok? Entonces, ahora el pecado peshat. El pecado peshat dice es excederse o rebelarse. ¿Quién se rebeló? Satanás. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Y dice que el uso de peshat, dice las transgresiones en sus primeras profecías, hablando del profeta de Amós o en el libro de Amós, cuando habla de pecado se está refiriendo a inhumanidad, crueldad, injusticia social, violación de contratos, aceptación de sobornos, violación de la fidelidad pública, codicia, lujuria e hipocresía. Y esa palabra es utilizada para mencionar todo eso que he leído, la rebelión. Y dice, tanto por parte de los gentiles como los israelitas. Es decir, el que peca, no peca simplemente pensando que el que peca es el cristiano. Es decir, todos, si pecamos, todos ofendemos a Dios. Entonces, algunos versículos que mencionan esto, Levíticos 16:21. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento se mencionaba que había ¿cómo se dice? Un rito en donde el sacerdote debía coger el macho cabrío y para perdón del pueblo el animal debía llevar los pecados. Entonces este versículo dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas ¿qué? Las iniquidades. Esa palabra iniquidades es awón, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, que la palabra en hebreo es peshat. Y dice, y todos sus pecados, que son hatat, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, en este versículo aparecen los tres términos, pero lo puse porque dentro de ese versículo, aunque hay ese pecado, diferentes tipos de pecado, también hay perdón. Y este versículo enmarca eso, el perdón de Dios. Dios, a pesar de nuestros pecados, nos ama y nos perdona. Hay otro que es el Salmo 32, 1 al 2, que lo conocemos mucho, y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, su peshat, ha sido, o sea, el pecado de rebelión puede ser perdonado. Cuando analizamos la rebelión que tuvo Satanás con Dios, encontramos que Dios hizo intentos, esfuerzos para que Satanás volviera de su camino y se restaurara de la idea que tenía de rebelarse y de ser como Dios. Sin embargo, Satanás insistió en su rebelión y fue hasta el final. Y hoy día sabemos que la consecuencia de su pecado, de su rebelión, es que tendrá un castigo. Entonces dice, cubierto su pecado, hatat, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa
de Awón. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tantos términos? ¿Sí? ¿Por qué tanto Awón, Jatá y Peshá? Porque es importante, hermanos, que entendamos que a veces nosotros decimos, todos los pecados son igual para Dios. ¿Saben que no? No todos los pecados son iguales, porque no todos tienen consecuencias iguales. Si yo me robo un lápiz, es pecado porque robé, y no va a tener la misma consecuencia que si yo maté a alguien, ¿o sí? No. Hay una paga distinta. Y los pecados que he mencionado, Awón, Peshá y Hatat, tienen una consecuencia también diferente. Pero quiero mencionar lo mismo que sucede sobre el pecado, pero en el Nuevo Testamento, solo que el Nuevo Testamento utiliza otro término, y el término es hamartía, ¿sí? Y una persona que hace pecado, en el griego se le llama hamartano. Pero he puesto estos versículos porque, pues, a pesar de que no es en hebreo, revelan lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pecado Hatá, ¿cuál es? Dice Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado de muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. El pecado Awón. Cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, no piense que es Dios quien lo tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer mal a nadie, ¿sí? Y el tercero, que este es muy claro, el pecado Peshá, dice, porque si seguimos pecando, ¿cómo? Con intención. El pecado Peshá es pecar con intención. Dice, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solo queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Entonces dice, ¿dónde se registran nuestros pecados? Y Elena White en Mensajes Selectos dice, cada falta contra la ley de Dios, por pequeña que sea, se registra ¿dónde? ¿Dónde se registran los pecados? Sean pequeños o sean graves o grandes. ¿Dónde? En el cómputo de cuentas del cielo. Es real, hermanos. Todo lo que hacemos, bueno o malo, se registra. Entonces, procuremos hacer el bien. Ahora, hay un proceso, y esto es lo que yo quiero que resumir. En esto resumimos esto, lo que he mencionado. Primero, yo quiero ver quiénes aman a Dios. Levanten la mano los que aman a Dios. Amén. Por eso hemos venido a este lugar, ¿cierto? La Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, vea lo que dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo es el amor a Dios? Que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos. Entonces, ¿por qué decimos que son difíciles? Si la Biblia dice que no son gravosos. Porque hay un componente externo a nosotros, y es Cristo Jesús. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o el que me da la fuerza para hacerlo. Entonces, cuando yo guardo los mandamientos, no debo hacerlo porque yo lo voy a poder hacer. Hay gente que dice, yo no sigo a Dios porque todavía soy muy malo, o porque soy muy pecador, o porque creo que no merezco. Pero cuando usted entrega su vida al Señor, es ahí donde empieza la lucha en contra de su naturaleza. Pero no empieza sola, debe empezar con Cristo Jesús. Entonces dice el libro de Juan, 1 de Juan 5, 2 al 3, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Si hay un componente, ¿cuál es ese componente? Cristo Jesús. Si Cristo está a nuestro lado, nada va, todo lo podemos hacer. Ahora dice Santiago 2:10, si amamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. Ahora, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, ¿y qué? Pero ofende en uno solo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Se hace culpable de todos. Entonces, ¿ahora sí son gravosos? ¿Sí? ¿Cuáles son los mandamientos?
Primer mandamiento, voy a resumirlos. Primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba, abajo, ni debajo de las aguas. Tercero, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, guarda el día sábado. Quinto, honra a padre y a madre, para que tus días en la tierra se alarguen. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, la Biblia dice, si usted ama a Dios, debe guardar sus mandamientos. Y si usted guarda los mandamientos, pero se equivoca en uno, ¿se hace culpable de qué? De todo. Ahora, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es... Entonces, vea a lo que los estoy llevando. Primero, todos decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Entonces, si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, que no son gravosos según la Biblia, pero fallamos en uno, somos culpables de todo. Y entonces, según 1 Juan 3:4, si ofendemos en un pecado, en un mandamiento o en los mandamientos, somos llamados ¿qué? Pecadores. Ahora, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y entonces la consecuencia de pecar, por cuanto todos, hermanos, aquí no hay justo ni aun uno, todos hemos ¿qué? Pecado. Como todos pecaron, ¿están dónde? Destituidos de la gloria de Dios. Y otro versículo más, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vea la secuencia que hay. No sé si la están viendo. La secuencia es, yo amo a Dios, ¿cierto? Todos amamos a Dios, levantamos la mano. Y la Biblia dice que si amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Pero si uno de ellos tal vez no lo estoy guardando, tal vez sea el adulterio, tal vez sea que estoy robando, tal vez sea que no estoy guardando el sábado, porque eso está dentro de los mandamientos, tal vez no estoy adorando al Señor. Si fallo en alguno de ellos, la Biblia llama a la infracción de la ley, la llama pecado. Y si peco, dice, estoy destituido de la gloria de Dios. Y si estoy destituido de la gloria de Dios, entonces la consecuencia por estar destituido y separado de Dios es la muerte. Todo eso lo resumió el Señor Jesús al decirle a Adán y a Eva, no coman del árbol, porque si comen, morirán. Y tenía que pasar todo eso. Todos esos versículos aclaran más. Pero en pocas palabras el Señor dice, el que peca debe morir. Pero el versículo, la parte final de Romanos 6:23 dice, pero la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios es que la vida eterna. Entonces, en Cristo Jesús, a pesar de que hay muerte y la consecuencia del pecado es la muerte, el Señor dice, yo doy el regalo de la vida. Así que acepte la vida y estará conmigo por siempre. Amén. Ahora, hay una historia que me llama mucho la atención y quiero mencionarla. Y yo quisiera que de pronto usted no se distrajera y si piensa levantarse para el baño, espérese un momentico, ¿sí? Porque quiero que analicemos esta historia que es muy profunda y que nos deja grandes enseñanzas. Dice, el pecado de Acán. ¿Cuántos han escuchado el pecado de Acán? Bueno, unos pocos. Entonces es necesario que la mencionemos. El pecado de Acán, dice, voy a leerlo, estas son citas bíblicas, ustedes me van a ayudar, por eso las puse porque voy a tratar de leer y ustedes me siguen, ¿ok? Ustedes recuerdan que un día el Señor le dijo al mando de Josué, Dios le dice al pueblo, les voy a dar todo lo que pisen la planta de vuestros pies. Eso lo dice Josué 1. Y resulta que llegaron a un lugar que se llamaba
perdón, bueno, aquí no aparece, se llamaba Jericó. ¿Cuál fue la orden de Dios? Vean, a mí me llama la atención muchas cosas del Señor, porque Él pone a hacer al ser humano cosas que parecen ilógicas, pero en esas cosas ilógicas y sencillas, Dios obra milagros. Un día le dijo a Eliseo, le dice a este general, a Naamán: ve y lávate en el río 7 veces y serás sano. ¿Pasó? ¿Fue sanado? Sí, y cosas sencillas. Una vez cogió Jesús barro, le echó en los ojos al ciego y vio. Y no era el barro. El Señor utiliza cosas tan sencillas para obrar milagros. Por eso es que tenemos que creerle a Él. Es nuestra única salida, hermanos. Y entonces Dios le dice a su pueblo: denle 7 vueltas durante 7 días a Jericó y las murallas se caerán. Yo me pongo a pensar, tiene uno que estar muy loco aquí entre nosotros. Tiene uno que estar muy loco para creer eso. Humanamente eso no es lógico, eso no es cuerdo. ¿Cómo que vamos a darle vueltas a esa ciudad que está amurallada? ¿Quién va a tumbar eso? Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y las murallas cayeron? Cayeron. Pero cuando cayeron, Dios les había dicho algo. Y esto es lo que quiero que miremos. Dice: pero vosotros guardaos ¿de qué? La palabra anatema, en otras palabras, tiene muchas traducciones, es maldición. Y quiero quedarme con esa, maldición. Entonces, ¿qué dice? Vosotros guardaos ¿de quién? De la maldición. ¿Y quién era la maldición? Jericó. En pocas palabras. Y entonces Dios le dice: guardaos de la maldición. No toquéis nada, ni toméis nada de la maldición de Jericó, del anatema. No toquéis nada de ellos. No lo tomáis ni lo toquéis. Imagínense, ni tocarlo debían hacer. Y entonces la Biblia dice: no sea que haga ¿qué? Caer la maldición. Y yo encuentro algo muy lógico aquí. Si en Jericó había maldición y alguien decide tomar maldición, ¿en qué se está convirtiendo? ¿En qué? En maldición. El Señor dice: ustedes deben ser bendición para otros. ¿Por qué ustedes y yo somos bendición para otros? Porque vamos a la fuente de la bendición. Alguien, a veces los jóvenes piensan: no, es que yo voy a la discoteca, a la maldición, pero yo no tomo. Se está untando de la maldición. Hermanos, el pecado no se puede consentir porque es pecado. La maldición no se puede acariciar aunque parezca buena, es maldición. Y el Señor dice: no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia al pueblo de Israel. Vea que la condición es esta: si alguno toma, ¿quiénes van a recibir la maldición? Todos. Y dice: y le traigáis desgracia, pero toda la plata. Vea que acá hay una exclusión. El Señor dice: no toquen ni tomen nada para ustedes, pero hay un pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿que para quién deben ser? Son consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. ¿Listo? Dios dio la advertencia. Josué se la comunicó al pueblo. Y eso es como cuando usted le dice al niño: no se meta por ahí. Yo sé que los jóvenes van a entender un poco esto. Hace poco, en una salida que tuvieron los jóvenes el año pasado, a alguien le dijeron: cuidado con ese hueco. Y los jóvenes saben qué pasó. Porque tan pronto le dijeron, ese muchacho cayó en el hueco. ¿Sí? O sea, por más que se haga advertencia, caemos, lo hacemos. Y Dios le está diciendo al pueblo: no tomen nada, no toquen nada. Y la Biblia dice en Josué capítulo 7: pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, a la maldición, porque Acán, no olviden ese nombre, Acán, de la tribu, ¿de qué tribu era?
importante, una tribu importante, porque de ahí era que venía el linaje de David y el linaje de nuestro Señor Jesús. Y se manchó ese linaje porque Acán tomó lo que no debía tomar. Y dice, ¿qué hizo? De la tribu de Judá tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién lo tomó? Acán. ¿Y para quién fue la maldición o la separación entre Dios y su pueblo? Para todos. Entonces, si usted creía que pecar no aleja la presencia de Dios, sí la aleja. Y quiero leer algo más. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Como él era el líder, él envió la idea era poder recibir las tierras que Dios había prometido, pero había que luchar. Pero el pueblo de Ai era algo pequeño, no era algo difícil. Entonces, de acuerdo a la promesa que había hecho Dios, Josué debía enviar hombres a pelear contra Ai para vencerlos. Y Dios había prometido, donde ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Entonces la victoria está asegurada. Pero resulta que Josué en este momento no sabía que Acán había tomado algo. Entonces él se fue confiado de que Dios iba con ellos y envió a 3,000 hombres a pelear. Y vea lo que dice la Biblia: subid y reconocer la tierra, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Y los de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo se desfalleció. ¿Por qué desfalleció? Porque la promesa de Dios era: voy a estar con ustedes. ¿Y qué pasó? Murieron 36, y dice que de bajada empezaron ellos a huir, y de bajada los mataron. Y dice que entonces Josué rompió sus vestidos, renegó contra Dios. Señor, ¿cómo es posible que hayan muerto nuestros hombres? ¿Sí? Pero entonces aparece ahora Dios en escena, y Dios le responde: levántate. ¿Por qué te postras sobre el rostro, de esa forma sobre tu rostro? ¿Qué hizo Israel? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto, y también ha tomado del anatema. Y he subrayado o he puesto en negrilla estas 3 frases, porque la Biblia dice que ese que robó, no solamente robó, ¿qué hizo? Mintió. Y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y esto es muy real, hermanos. Todo el que roba ha mentido, y todo el que miente guarda algo para sí, lo esconde. Todo el que ha robado hace esas 3 cosas: roba, miente y lo guarda. Y entonces dice el Señor: por tanto los israelitas, esto es triste, hermanos, esto es muy triste, no podrán hacer frente a sus ¿qué? Hay un adversario que se llama diablo y Satanás, y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que se deje devorar puede perderse. Puede perderse, no, se perderá. Y aquí está diciendo el Señor: si ustedes todavía mantienen el anatema, yo no estaré con ustedes. Véanlo, dice: tendrán que huir de ellos. O sea, ustedes no le van a poder enfrentar, no van a poder luchar. ¿Por qué? Porque van a tener que huir, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si no destruís pronto lo que ordené que se destruyera, viene lo triste: no estaré más con vosotros. Hermanos, y aquí tengo que decir algo triste: Dios no está con los que están en pecado. Eso es triste. Ahora usted dirá: pero si venimos a la iglesia y todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. ¿Ustedes recuerdan el título del sermón? ¿El pecado qué? Dice: ¿cuál es el pecado silencioso? Yo no le conté a nadie, solo lo hago yo. Lo escondo, lo guardo, lo alimento y lo alimento y lo alimento, pero nadie sabe.
Ese pecado, hermanos, está destruyendo la iglesia. Escuchen bien, el pecado silencioso está destruyendo la iglesia, porque Dios no podrá bendecir plenamente como quiere bendecir a su iglesia, porque hay pecado dentro de la iglesia. Esposos siéndole infieles a sus esposas, pero están aquí bien, sonrientes, alegres. Esposos que le pegan a sus esposas, están pecando, hermanos. Cuando ese pecado oculto está en la iglesia, hermanos, no hay bendición de Dios, porque Dios no estará con su pueblo. Y si el enemigo viene, ¿qué va a pasar, hermanos? Si Dios no está con nosotros, nos va a destruir, nos va a acabar y va a cumplir con el propósito que tiene de acabarnos. Pero, hermanos, ya el tiempo se nos va, pero lástima que el tiempo se va. Dice la Biblia que tan pronto Acán confesó su pecado, mostró lo que había hecho, lo confesó, por lo menos lo hizo. Y dice, él declara, esto es lo que hice, esto fue lo que hice. ¿Qué hice? Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi que en el concepto de Dios, ¿qué era Jericó? ¿Qué era? Maldición. Y en la maldición, Acán vio un bello manto, bonito, agradable. Y es que el mundo no tiene cosas feas. La Biblia dice que vio el bello manto, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Este bello manto, vaya y venga. Lo que sorprende es que él cogió ¿qué? Monedas de plata y oro. ¿Y para quién era el oro y la plata? Vamos a leerlo otra vez. Dice, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean ¿qué? Consagrados a Jehová y entren ¿dónde? En los tesoros de Jehová. ¿De quién era? De Dios. Eran de Dios. Dios les había dado la victoria, ellos debían responder dándole a Dios lo que Él se merece. Y nosotros hoy tal vez estamos cometiendo el mismo pecado de Acán, es el pecado silencioso. ¿Y sabe cuál es el pecado silencioso? El que mi esposa leyó. ¿Cuál fue? No robarás. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Sí o no? No escucho ni sí ni no. ¿Sí? Entonces dice la Biblia en Malaquías 3, 8 al 10. Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y eso de quién es? De Dios. Pero saben, hermanos, aquí este pecado silencioso es como el pecado de Acán. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios sabe quién le está fallando, quién lo está robando. Y esa palabra es fea. La verdad a mí me incomoda y me parece que decirla suena feo, pero es lo que dice Dios. Yo no lo digo, aquí lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que los que roban a Dios en sus diezmos y ofrendas, dice lo mismo que le dijo a Acán. ¿Qué le dijo? Iba a ser maldición. Malditos sois con la misma maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Robar qué es? Incumplir a un mandamiento, el 8º mandamiento que dice no robarás. Y robar, hermanos, es pecado, y pecado lleva a la muerte. Vean lo grave que es esto. Y entonces dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta... ¿Ustedes creen en eso, hermanos? ¿Amén? Ok.
quiero que veamos algunas citas rápidamente. Yo sé que ustedes ya se quieren ir, pero quiero que leamos esta cita rápidamente. ¿Cómo surge el pecado silencioso? ¿Quieren saber cómo surge? El pecado silencioso surge así: este creciente apego por la obtención de dinero. Cuando usted quiere tener mucho, el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias, quiero para mí, es lo que amortece la espiritualidad de la iglesia y aleja de ella el favor de Dios. El egoísmo es lo que aleja la bendición de Dios. Y dice, gastamos dinero en propósitos egoístas y en complacer nuestros propios deseos, mientras las almas mueren sin el conocimiento de Jesús y la verdad. ¿Durante cuánto tiempo continuará esto, hermanos? ¿Durante cuánto tiempo seguirá habiendo egoísmo para decirle a Dios, no te doy lo que te pertenece? ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia, dice Ellen White. Entonces, ¿qué pide Dios? Yo voy a desgranar todo esto. Por eso es que pido que no se me vayan. Porque vea lo que dice, van a encontrar cosas que ustedes tal vez nunca han escuchado. Y dice así, el gran día del Señor está sobre nosotros. Cristo viene pronto, amén. Pero dice, Él pide que los que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel den evidencia de que comprenden su dependencia de Dios y su responsabilidad frente a Él al devolverle una parte que Él les ha confiado. Es una parte. Este dinero debe utilizarse ¿para qué? ¿Para qué? Promover la obra que se debe hacer a fin de cumplir la comisión dada por Cristo a sus discípulos. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Si usted dice, no, es solo consagración, no, hermanos, dinero también. Porque para comprar ese piano que está ahí, para comprar ese videobeat, estas bancas, pagar servicios, pagar todo lo que hay que pagar en una iglesia, se necesita dinero, hermanos. No solamente orar y ya. Se necesitan las dos: consagración y la voluntad de darle a Dios lo que le pertenece. Ahora, ¿qué pide Dios? Vea que esto es más interesante. Dios ha entregado a los hombres casas y tierras, alimento y vestido, amén. Es por Dios, hermanos, que tenemos lo que tenemos. Es solamente por su gracia y por su amor que hoy disfrutamos de lo que tenemos. Y si usted no tiene, haga pactos con el Señor para que el Señor le dé. Pero el Señor está esperando para que usted se acerque. Y dice, nos pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas. Y por esta razón ha dicho, de todas vuestras posesiones, dice Dios, me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas. 3 cosas distintas. Y dice que deben ser llevados ¿a dónde? Al mismo lugar donde Acán debía llevar lo que se robó, a la tesorería. Y dice, esto constituye la prueba de la provisión que Dios ha hecho para promover la obra del evangelio. Yo sé que ustedes deben tener preguntas, porque hoy día el diezmo es muy cuestionado. Hoy día se dice, eso es para los pastores, pero el hermano Orlando y todo, el hermano Fernando Cardoso y el hermano Medrano y otros hermanos que son los encargados de la distribución y de todo lo que es el dinero que entra a esta iglesia, ni el pastor Campuzano ni este servidor tocamos dineros. No sabemos ni qué es lo que entra. Bueno, sí sabemos lo que entra, pero no sabemos, no lo tocamos. Y quiero despejar algunas dudas que ustedes tal vez puedan tener. Dice, tal como lo hizo Abraham, lo hace Abraham desde el tiempo que el Señor lo llamó, hay que pagar el diezmo de todo lo que se ¿qué? Vea lo que dice, no es de todo lo que recibe, es de todo lo que usted ya tiene, porque Dios se lo dio. Y sigo, un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. Retenerlo es ¿qué? Robar a Dios, así de sencillo. Retenerlo es robar a Dios. Cada persona debe llevar con liberalidad, es decir, generosidad, los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo, así recibe una bendición. Y esto es duro, es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios. Es peligroso. Entonces, ¿qué es mejor? Porque acá hablaba de que debemos darlo con generosidad.
¿Qué es mejor, dar harto o darlo con calidad? Y entonces dice así, esto está un poco largo, pero voy a leerlo rápido. Las ofrendas de los pobres dadas con abnegación. Mi esposa me preguntaba, amor, ¿y cuando una persona no tiene? Yo le decía, eso no me compete a mí. Eso es entre cada persona y Dios. Y vamos a ver una respuesta que Elena de White da. Las ofrendas de los pobres dadas con abnegación para ayudar y extender la preciosa luz de la verdad salvadora no solo tendrán olor agradable para Dios y serán plenamente aceptadas por Él como un donativo dedicado, sino que el mismo acto de dar expande el corazón ¿y qué más? Del dador y lo une más plenamente con el Redentor del mundo. Es decir, desligarme de lo que tengo me une más a Cristo. Y dice, las sumas más pequeñas dadas con gozo por los que tienen recursos limitados resultan plenamente aceptables para Dios y aún de mayor valor que las ofrendas de los ricos, quienes pueden dar miles de pesos sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. Y vea esto. Cuando hay vida en una iglesia, esta se manifiesta en aumento y crecimiento. Si la iglesia no aumenta y no crece, no hay vida. Y dice, hay también un intercambio constante tomando y dando, recibiendo y devolviendo al Señor lo que es suyo. La vida y el crecimiento de la iglesia dependen de este dar y recibir. Y dice, el que recibe, pero que nunca da, ¿qué pasará? Pronto deja de recibir. Y entonces usted pregunta, ¿y por qué me va mal en los negocios? ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está usted con lo que le debe dar al Señor? Ahora vean esta cita. Bueno, esta la salto. Sabemos que hay escasez en la iglesia. Vea esta. En el nombre del Señor, dice Elena White, os ruego, hermanos míos, en este momento ¿de qué? Vea, lo decía ella en su momento. La crisis siempre ha estado, hermanos. Siempre ha habido crisis. Y dice, que acudáis a ayudar al Señor. Nosotros, Elena White dice, vayamos nosotros a ayudar al Señor. Podemos hacerlo. Ayudarle contra los poderosos. Siempre que se retiene lo que es del Señor, se acarrea maldición. La prosperidad espiritual está estrechamente ligada con la liberalidad, es decir, la generosidad cristiana. Anhelad tan solo la exaltación que produce la imitación en la beneficencia divina del Redentor. El Señor entregó todo por nosotros, hermanos, y nosotros debemos darle lo que a Él le corresponde. Y dice, tenéis la preciosa seguridad de que vuestro tesoro va delante de vosotros a los recintos celestiales. Usted no se lo da al pastor, no se lo da a un hermano, no se lo da a nadie más que a Dios. Ahora surgen preguntas, pero antes de esa pregunta solucionarla, quiero leer esto: propiedades aseguradas. ¿Usted quiere que lo que tiene se mantenga? ¿Dios se lo cuide? Entonces dice, queréis asegurar vuestras propiedades, colocarlas en las manos que llevan las marcas de los clavos de la crucifixión, es decir, en Jesús. Retenerlo todo en vuestra posesión. ¿Y qué será? Será para vuestra pérdida eterna. Dadlo a Dios y a partir de ese momento llevará la marca de Cristo y quedará sellado con su inmutabilidad. Es decir, el Señor nos cuidará lo que tenemos, hermanos. Amén. Ahora, si usted está sorprendido, se va a sorprender más, porque la gente dice, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Y vea lo que responde Elena de White en cuanto a eso. Dice, asimismo el diezmo de nuestras entradas es que santo para Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, no lo dice, no lo promulga como ley. Dice, como tampoco la del sábado. Y vea que hay una diferencia. La del sábado la proclamamos con toda fuerza, porque decimos el sábado aparece en la Biblia. Y dice ella, porque la validez de ambas, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera ¿qué? Explicado. Ya no hay que hablar más de eso, porque ya el Señor lo declaró. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para echarse atrás. Lo que Él dice, se hace. Dios no necesita de cambiar de parecer. Él dijo algo y eso permanece.
Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, es decir, el sábado, dice, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? Y quiero terminar porque a veces surge esto, las deudas. ¿Quién tiene deudas? Algunos poquitos levantan las manos, sí, pero tal vez muchos tenemos deudas y no levantamos la mano porque no nos gusta. Pero vea lo que dice. Este caso, que este es el caso de muchos, Elena igual no da solución a esto. Vi que algunos se han disculpado por no ayudar a la causa de Dios. ¿Por qué razón? Debido a sus deudas. Si hubieran examinado detenidamente sus propios corazones, habrían descubierto que el egoísmo era la razón por la que llevan ofrendas voluntarias a Dios. Algunos siempre estarán endeudados, siempre. Debido a su codicia, la mano próspera de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. ¿Qué hay? Codicia. Y dice, Dios no bendecirá esas empresas. Ahora, dice, entonces las deudas me excluyen de dar. Aman a este mundo más que a la verdad y no se están disponiendo ni preparando para el reino de Dios. Y aquí hay un caso. ¿Cree usted que mi padre debería pagar el diezmo? Le preguntan a Elena Iguay. Vean este caso. Ha tenido grandes pérdidas recientemente, le ha ido mal. Y dice que tan pronto como cancele su deuda con las personas y arregle los problemas que tiene con otros, con los seres humanos, entonces ahí él va a pagar el diezmo. Y entonces le responde Elena Iguay, ¿cómo considera usted las obligaciones ante Dios? ¿Cómo consideramos nosotros nuestra obligación de dar el diezmo? Dice, ¿le parece a usted que nuestra deuda con Dios debe aumentar continuamente? ¿Quitará usted a Dios la parte que Él nunca nos ha dado para que le empleemos con otro propósito que no sea la promoción de su obra para sostener a sus siervos en el ministerio? Y entonces sigue diciendo, para responder a su pregunta, el profeta Malaquías dijo, ¿robará el hombre a Dios? Y nosotros conocemos todo esto porque ya lo leímos. Pero lo que llama la atención es que ella dice, después de esta declaración de Malaquías, me atrevería yo a decirle a usted, usted no necesita pagar el diezmo mientras esté endeudado. Debería decirle que debe pagar todo lo que se debe a cualquier persona, aunque robe a Dios para hacerlo. Es decir, a Elena la pusieron entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Le doy o no lo doy? Y entonces ella le dice, ¿usted considera que no dar el diezmo, que Dios no se merece devolverle lo que a Él le pertenece, porque usted tiene que cumplirle a otros y no a Dios? ¿Qué es mejor? Y entonces dice, muchos confesaron que no habían pagado los diezmos durante años. Y aquí con esto ya concluyo, ahora sí termino, hermanos, ¿sí? Ya nos podemos ir. Muchos confesaron que no habían pagado los diezmos durante años, y sabemos que Dios no puede bendecir a los que ¿qué? No roban a otros, lo roban a Él. Y dice, y que la iglesia debe sufrir las consecuencias de los pecados de sus miembros individuales. El pecado oculto se hace pública la maldición. Eso es lo que dice el Señor. Si usted ahorita me quiere apedrear, hermano, apedréeme, pero yo voy a poner la Biblia al frente, porque no he sido yo el que lo he dicho. Y dice, en los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de nombres, y si todas esas personas pagaran prontamente su diezmo, honrando al Señor, lo que constituye su parte, la tesorería no carecería de recursos. Un hermano dijo que durante 2 años no había pagado los diezmos y que estaba desesperado, pero después de confesar su pecado, comenzó a cobrar esperanza y preguntó, ¿qué debo hacer? Y tal vez esa será la pregunta de ustedes. ¿Qué debo hacer si yo le he fallado a Dios, si he robado a Dios? Dice que Elena White le dice, entregue usted una promesa escrita al tesorero de la iglesia. Eso tendrá valor formal. Y él pensó que eso tal vez constituía un pedido más bien como extraño, pero se sentó y comenzó a escribirlo. Y entonces mientras lo escribía,
él escribió: por valores recibidos prometo pagar. Y cuando estaba escribiendo eso, dice que levantó la cabeza como para preguntar: ¿será esta la forma adecuada en la que yo debo dar y formular la promesa al Señor? Porque suena ilógico. ¿Cómo es que yo le voy a esto al tesorero? Y entonces Elena de White responde: sí, por valores recibidos. ¿Acaso no he estado recibiendo las bendiciones de Dios día tras día? ¿No me han protegido los ángeles? ¿No me ha bendecido el Señor con toda clase de bendiciones espirituales y temporales? Por valores recibidos prometo pagar la suma. Y él lo que debía era eso: $571 al tesorero de la iglesia, y escribió lo que debía. Y colocó: después de haber realizado todo lo posible de su parte, se sintió ¿qué? ¿Cómo se sintió? Feliz. Ella dice que antes de hacer esto estaba agobiado, triste. Y dice: al cabo de pocos días había cumplido su promesa pagando los diezmos a la tesorería, y también realizó un donativo de $125 en ocasión de la Navidad. Hermanos, ¿robará el hombre a Dios? Esta iglesia necesita que el Espíritu Santo descienda. Amén. Pero el Espíritu Santo no descenderá sobre su iglesia cuando hay pecado silencioso, cuando estamos robando a Dios. Hermanos, esto normalmente, no sé si suceda muy comúnmente, que nos demoremos, pero yo quiero que en nuestro corazón quede algo: ¿cómo estoy con Dios? Y no solamente en los diezmos, porque esa es la consecuencia. El problema no son los diezmos, el problema es cómo estoy yo con Dios, mi fidelidad con Dios. La consecuencia es entregarle lo que Él me pide, pero lo primero es entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice la Biblia? En lo mucho también lo será. Pero nadie puede servir a dos señores, porque le es fiel a uno o le es fiel al otro. Y el Señor manifestó: difícilmente los que se afianzan en las riquezas, en los que se afianzan en el egoísmo de obtener solo para Él, difícilmente entrarán al reino de los cielos. Yo quiero orar en esta hora para que el Señor nos ayude. Yo no los conozco a todos, no sé qué puedan estar pensando, no sé si ya tienen la piedra lista, pero hermanos, la boca de Jehová lo ha dicho, su palabra ha hablado. Y si yo me llegara a morir ahora, mañana o cualquier día, la responsabilidad de este siervo se ha cumplido en decir lo que Dios ha dicho. Yo quiero ver las manos levantadas de los hombres y mujeres y niños que quieren servirle al Señor fielmente. ¿Quiénes quieren entregarle la vida al Señor y serle fiel al Señor? Amén. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y se lo digamos. Oremos. Amantísimo y buen Dios, tal vez no tenemos la manera de presentarnos delante de ti porque hemos fallado. Y tal vez aquí, pues, Señor, hay personas que están pecando de manera oculta, que en su casa o en su vida normal fuera de la iglesia están viviendo una vida doble, que se están entregando al pecado, que están viviendo una vida incorrecta. Somos hijos tuyos, Señor, y tú nos reclamas para el reino de los cielos. Por eso en esta hora, poniéndonos de pie, Señor, declaramos: bendito sea tu nombre. Y Señor, ayúdanos, que nuestro corazón sea cambiado, que si hemos fallado, Señor, a este tiempo por diferentes razones, hemos incumplido a tus mandatos, tú nos perdones, y esa gracia maravillosa y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz pueda ser una realidad en nuestra vida y podamos ser perdonados y limpiados para vivir contigo tranquilamente. Si hay odio, rencor, orgullo en nuestro corazón, cámbianos.
Muéstranos, Señor, nuestro pecado y enséñanos de manera humilde y sencilla a entender el llamado que haces de ser restaurados. Si te hemos robado, Señor, trabaja en nosotros para que pronto podamos ser fieles y podamos ser llamados hombres y siervos fieles para ser merecedores de tu gracia y de tu gran amor. Aquí está tu iglesia, Señor. Te la presento, Señor, como está. Intercedo delante de ti, Señor, para pedirte que transformes y cambies a esta iglesia y que la lluvia del Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre nosotros. Y que como iglesia podamos predicar de tu maravilloso amor y este evangelio sea predicado para que muchos vengan a tus pies. Y cuando tú regreses, Señor, en las nubes de los cielos, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Señor, y tú nos salvarás. Danos, Señor, el privilegio de vivir cada día contigo. Oramos por la hermana Julia Millán. Tú, Señor, sabes que está pasando por una situación difícil, está sufriendo por su enfermedad. Oramos por la hermana Tina. Oramos por todos los enfermos de tu iglesia, porque sabemos que en tus manos todo es posible. Por eso, conforme a nuestra fe, Señor, obra en nuestras vidas y da bendiciones a tu pueblo en esta hora. Te lo pedimos en Jesús. Amén.